Hoy quiero comenzar este nuevo video diciéndote que Dios te ama. Pero esta no es una frase fácil, hecha, que comúnmente decimos, sino que de corazón quiero decirte, Dios te ama y tiene todo bajo control. De la misma forma con que un padre ama a su hijo, de la misma forma que Él nos ama a nosotros y nos disciplina y a veces nos tiene que amonestar. Pero ¿sabes qué? Hay algunos que piensan que Dios los tiene de costado y eso no es así. Dios te ama de la misma forma que ama a todo el mundo. Está al alcance de tu mano poder llegar a conocer ese amor de Jesucristo. Así que bueno, este mensaje va dedicado a todos aquellos que piensan que Dios no lo tiene en cuenta y eso no es así, sino que Dios te ama con un amor inexplicable. Ahora sí, metiéndonos de lleno en este mensaje, quiero hablar nuevamente de la tsunamita. Pero habíamos dejado en la mitad, en Segunda de Reyes, capítulo 4, habíamos dicho que esta mujer había hecho un aposento arriba de su casa, en donde había puesto una silla, una cama, una mesa y un candelero. Y gracias a eso, esa actitud que tuvo a favor de Eliseo, que era un profeta de Dios que pasaba por la puerta de su casa, Dios la recompensó con una criatura, ¿no? Eliseo profetizó que al año iba a estar ahí abrazando a una criatura porque tanto ella como el esposo no podían tener hijos, era estéril, así que esa recompensa llegó en su justo tiempo. Y saben que el versículo 18 dice, y el niño creció. Y saben, quiero aclarar porque no dice que fue joven o que era joven en ese momento, está hablando de un niño. Podemos estar hablando que tenía entre 8 y 10 años. O sea que podemos decir que la bendición creció, que el milagro también creció, y que Dios le había dado eso que tanto habían buscado. Pero ¿saben qué? El enemigo siempre está tratando de asediar todas esas bendiciones. Está tratando de anularlas, está tratando de incapacitarlas y hasta, si es posible, tratar de cortar toda bendición que Dios ya te ha dado. Así que debemos cuidar ese milagro, que en un momento fue solo una oración, pero que ahora vos estás palpando con tus manos y viendo con tus ojos. Tenemos que cuidarlo. Muchas veces pedimos trabajos y para nosotros es un milagro haber conseguido un trabajo y eso es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que también cuidar nuestra familia. Él formó en nosotros una familia, tenemos que luchar por ella y tenemos que luchar por todas las cosas que Dios nos da y que lo hemos pedido de corazón en alguna otra oración. Así que ese niño creció. Y dice que ese niño fue al campo. Allí estaba su padre, estaba trabajando, estaban segando junto con sus criados. Y dice que el niño le empezó a doler la cabeza. Y saben que el trabajo de segar es muy demandante, y más para un niño. Hay que emplear mucha fuerza. El clima que hay que soportar a veces es muy fuerte, el sol, la temperatura. Así que este niño le empezó a doler la cabeza y el padre llamó a uno de sus criados y le dijo, llévalo a la casa con la madre. Así que yo quiero aclarar que la Biblia dice que antes de que tenga esta criatura, ya el padre era viejo. Quizás ese era uno de los motivos por qué no podían tener una criatura. Así que me imagino con este niño ya crecido, o sea que era más viejo todavía. La pregunta que me hago yo fue por qué este pequeño fue al padre, casi anciano. No sabemos si fue a trabajar con él o fue porque le dolía la cabeza y no fue a su mamá. Comúnmente los niños pequeños van siempre más del lado de la madre. ¿Por qué el padre no lo atendió, sino que lo envió y mandó a otro a que se lo lleve a su madre? ¿Habrán cuidado bien? ¿Habrán atendido bien a esa bendición? ¿Habrán administrado bien ese milagro que Dios le dio? ¿O simplemente se habrán olvidado porque ya lo daban por hecho y se olvidaron que habían sufrido tanto por tener un hijo? Aparentemente ambos descuidaron esa bendición, desatendieron a su hijo. Yo creo que la mujer no se detuvo a ver que expondría a su hijo a una situación extrema al dejar irlo al trabajo con su padre bajo un sol agobiante todo el día. Y el papá, inclusive cuando el niño se sentía mal, no ocupó su tiempo en el niño, sino que mandó a otro. Quizás para el padre era más importante el trabajo que la familia. Dios nos está hablando a muchos de los varones con esta palabra. No lo sabemos bien, pero lo que sí sabemos es que ambos se distrajeron
y se despreocuparon de esa bendición. Yo creo que es un llamado a atención porque tenemos que cuidar bien lo que Dios nos da. En la parábola del sembrador dice que el diablo arrebata lo que fue sembrado. Siguiendo el relato en el versículo 20, dice que este criado llevó al niño descompuesto hasta su madre y su madre lo tuvo en rodillas hasta que este niño murió. Y ella, así como estaba muerto ese niño, lo subió hasta el aposento en donde comúnmente Eliseo dormía y lo acostó sobre la cama de Eliseo. Los versículos siguientes dicen que ella, así muy rápidamente, dice que pidió a su esposo un criado para que le acompañe a ver al profeta de Dios, a Eliseo. Y el marido le llamó la atención y le preguntó, ¿para qué vas? Y ella le dijo, paz. Recordemos que el niño estaba muerto en la cama de Eliseo y ella dice paz. Ahora, quiero aclarar también que de Sunem hasta el monte Carmelo, que estaba Eliseo, hay 45 kilómetros. Más o menos unas 5 o 6 horas andando en burro, que era en lo que ellos se movían, ¿no? Y dice que llegando casi al monte Carmelo, dice que Eliseo la vio de lejos y envió a Giesi, a su criado, a recibirla y a preguntarle, ¿cómo te va? ¿Te va bien a ti? ¿Te va bien con tu hijo? ¿Le va bien a tu esposo? Y ella dijo, todo bien. Pero obviamente sabemos que todo no estaba bien. Ahora, vamos a meternos un poquito en esto. Primero dijo paz. Le dijo al marido paz, estando su hijo muerto en el aposento. Después Giesi se le aparece, le pregunta si estaba todo bien y le dijo, está todo bien. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿ella habrá mentido o habló con fe? ¿Por qué dijo, estando su hijo muerto, que estaba todo en paz y estaba todo bien? Yo lo que pienso es que ella descansaba y confiaba en aquel que le había dado ese hijo. Ella creía en que había un Dios todopoderoso y que había un propósito. Por eso dijo, paz, está todo bien. Ahora, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios para decir, en medio de una enfermedad, en medio de una pandemia, como dijo la tsunamita, está todo bien? Ahora algunos dirán, ¿por qué tendría que decirlo si lo que me rodea no es que está todo bien? Sino que las cosas no van de la mano como comúnmente pensamos que van. Las cosas no van tan bien. ¿Por qué tendríamos que decir que sí, que está todo bien, que estamos en paz? ¿Sabes por qué? Porque tenemos que creer que Dios tiene el control de todo. Y sabemos que Él nos lleva por buen camino. Así que lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé seguridad en su palabra y confiar y descansar en lo que Él nos está prometiendo. Ahora, Eliseo la ve venir de lejos y comprende que algo malo sucede y envía a su siervo, pero ella no quiere hablar con Giesi, con su siervo. Así que quiere hablar directamente con el profeta, con el varón de Dios. Y cuando llega, presten atención a esto, cuando llega el varón de Dios, se le arroja a sus pies. La mujer, la tsunamita, se arroja a los pies de Eliseo. Y aquí tenemos que aprender una lección. ¿Por qué? Porque a los varones de Dios, y cuando hablo varones de Dios, me refiero a aquellos que tienen algún cargo como quizás un líder, un pastor o quizás un profeta. Tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos, tenemos que bendecirlos, pero nunca tenemos que idolatrarlos o venerarlos. Porque ¿sabes qué? Solamente son un instrumento de Dios. Obviamente que son quizás instrumentos de honra en donde Dios se glorifica, pero solamente son instrumentos. Son hombres de carne y de hueso. Así que al único que tenemos que alabar es a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el relato deja ver que la tsunamita no quiere hablar con el criado y no quiere estar ni siquiera perdiendo tiempo con él. ¿Y sabes qué? Eliseo le dice a su criado, ve, lleva mi báculo y ponlo sobre el niño. Pero el versículo 30, la mujer dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Es algo similar a decir, mira, juro por Dios de que si vos no venís conmigo, yo de aquí no me muevo.
Es como comúnmente escuchamos siempre que tiene que venir el pastor de la iglesia a orar por mí. No puede venir otro hermano, no puede venir un ujier, no puede venir otra persona. Tiene que venir el pastor. Y muchas veces cometemos un error. ¿Por qué? Porque no está el milagro en la persona, sino en la palabra de Dios. Así que fíjense, primero se tiró a sus pies. Y ahora quiere que lo acompañe sí o sí Eliseo. La tsunamita creo que estaba como excediéndose en la dependencia de este hombre, del profeta de Dios. Ella no se conformó, inclusive no le gustó que mande a su criado, sino quería que vaya Eliseo en persona. Ahora, como si fuera que el milagro dependiera del hombre y no de Dios. Tenemos que prestar atención a estas cosas, porque saben que nuestra inconsciencia muchas veces nos lleva a depender de los hombres y tenemos que depender el 100% de Dios. Yo me quiero adelantar un poquito con respecto a este tema de idolatrarlos y venerarlos a los profetas y a los hombres de Dios, porque sabemos que al final el niño vive. Pero si te fijas bien, cuando Eliseo hace el milagro de resucitar a esta criatura, ella entra a la habitación, se arroja a los pies de Eliseo, hace una reverencia, y después va y abraza a su hijo y se va con su hijo. Así que tenemos que tener cuidado con venerar a los hombres, porque somos todos iguales. Dios no hace acepción de personas. Y ¿sabes qué? Hay otro detalle, a mí me gustan esas perlitas, ¿no? En el capítulo 6, me adelanto un poquito, dice que Eliseo sabía lo que el rey de Siria pensaba o hablaba en su cámara más secreta con su ejército. Y sin embargo, Dios le revelaba a Eliseo y siempre Israel estaba un paso adelante en la batalla. Ahora, ¿por qué Dios no le había revelado al profeta que el niño había muerto? Literalmente, el versículo 27 dice: Jehová me ha encubierto el motivo y no me reveló por qué esta mujer está así. Qué raro que Dios revele cosas grandes como una guerra o un ejército, le revela todo a Eliseo, pero esta enfermedad o esta muerte a la tsunamita no se lo reveló. Esto quizás era ni más ni menos un trato con esta mujer, para ver si realmente cuando decía paz, era verdad que tenía paz, y cuando decía que estaba todo bien, si realmente la palabra estaba en su corazón y no solamente en su boca. ¿Será que Dios nos deja solo en medio de problemas para ver cómo reaccionamos? Yo creo que sí. ¿Será voluntad de Dios que debamos pasar por situaciones extremas como pasó esta tsunamita? Donde quizás Dios no le avisa a nadie que estás pasando un momento muy difícil y nadie se da cuenta de lo que sucede. Yo creo que sí, es necesario. ¿Sabes qué? El relato sigue diciendo que el criado llegó y colocó el báculo sobre el rostro del niño y no sucedió absolutamente nada. Más tarde, porque Eliseo quizás era un poquito más viejo también, llegó después Eliseo a la casa. Dice que cerró la puerta y seguramente me imagino que habrá preguntado: ¿qué hago ahora? ¿Y saben qué? Me imagino que habrá recordado lo que pasó en Primera de Reyes 17, porque Elías le pasó algo similar. A él le falleció la hija de la viuda donde estaba parando. Y dice que se tendió sobre el niño 3 veces y no pasó nada. El niño estaba muerto también en su aposento, en su cama, y oró 3 veces y no pasó absolutamente nada. Ahora, después siguió orando y lo resucitó. ¿Saben que quiero hacer un paréntesis? Porque Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: tomen ejemplo a aquellos que les precedieron en la fe. Consideren cuál haya sido su resultado de su conducta e imítenlo. ¿Saben que Eliseo estaba pensando qué hizo Elías en mi lugar? ¿Y saben que hizo exactamente lo que había hecho y había escuchado de cómo él había solucionado ese problema? Ahora, ¿nosotros estamos haciendo lo mismo? Miren, no me gusta nunca de ponerme de ejemplo, ni lo voy a hacer, pero lo que sí me gustaría que imiten la fe de sus pastores, o imiten la fe de aquel que tienen como referente espiritual. Vean si tienen resultado y hagan lo mismo, porque ahí también hay una bendición. Y eso fue exactamente lo que hizo Eliseo, y le dio resultado. Elías se tendió sobre el hijo de la viuda 3 veces.
Y aquí vemos que Eliseo insistió, pero no hubo respuesta. Dice que bajó del aposento, se paseó por toda la casa, subió otra vez y se tendió sobre el niño una vez más. Y ahí Dios le respondió, estornudó 7 veces y este niño volvió a la vida. ¿Sabes qué significa esto tanto de Elías como de Eliseo? Insistencia, de perdurar en la palabra, de persistir en lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Esto va dirigido a personas que abandonan rápidamente. Hay personas que piensan que Dios no les escucha, sin embargo Dios está tratando con tu persistencia. ¿Qué pasa cuando le pedís a Dios algo y no te contesta? ¿Te das por vencido? Bueno, no tendría que ser así, tendrías que ser insistente. Fíjate que Eliseo tuvo que bajar, tuvo que hacerse miles de preguntas, volver de vuelta, insistió y ahí Dios le contestó. Tanto Elías como Eliseo pasaron por situaciones extremas donde Dios a priori no le iba a contestar. Y aquí tenemos que aprender de ellos la fe que tenían, dice la palabra de Dios. Fíjense en cuál fue el resultado e imiten su fe. Saben que hay muchas cosas para sacar de este pasaje de la tsunamita. Yo te dejo esto para que el Espíritu Santo también te revele otras tanto más. Pero ¿sabes qué? Vos tenés que escuchar esto una y otra vez para entender que hay muchos principios de Dios escondidos que son para vos específicamente. Así que no dudes en pasar este mensaje a aquellos que lo necesiten, pero vos también encerrate en tu aposento, escuchá este mensaje, lee la palabra de Dios, porque seguramente algo hay especial para tu vida. ¿Sabes qué? En este tiempo que tenemos que empezar a reanimarnos, tenemos que fortalecernos en fe. Y eso es lo que yo estoy insistiendo por medio de estos videos, para que tu fe no baje, sino que realmente podamos poner la vista en Jesucristo y podemos activarnos para poder trasladar inclusive vida y palabras de vida eterna a aquellos que lo necesitan. Dios te bendiga enormemente y acordate que Dios te ama y no te ha dejado de lado. Dios te bendiga mucho.